cambiar la grabación para que no nos quede un tema cruzado con otro, ¿verdad? Entonces, básicamente los sistemas intercambian energía con sus alrededores de tres formas: con masa, con calor y con trabajo. Y eso quiere decir que es energía que cruza los límites del sistema. Entonces, en un sistema aislado, no se afecta por los alrededores, no hay masa, no hay calor, no hay trabajo cruzando los límites del sistema. O sea, no hay intercambio energético. Eso es un sistema aislado. Ahora, otro tipo de sistema, estos son los tipos de sistemas, es el sistema cerrado. Un sistema cerrado tiene una masa fija que se denomina masa de control y por sus fronteras no pasa masa, pero sí energía. Por ejemplo, los croquis que he estado haciendo han sido Perdón, que fueran un sistema cerrado, ¿sí? creo que no estamos viendo lo que usted está viendo. Vamos a volver otra vez acá. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Ok. Entonces, sistema aislado no intercambia energía de ninguna forma. ¿Verdad? El sistema cerrado tiene una masa fija, entonces no entra ni sale masa al sistema, pero sí puede intercambiar energía. Energía en forma de calor y trabajo. Un sistema cerrado. Entonces es cerrado respecto a lo que es masa, pero no a lo que es otras formas de energía. Acuérdense que la masa es energía, ¿verdad? Por la fórmula de Einstein, E es mc cuadrado. ¿Ok? Entonces, si no atraviesa masa los límites del sistema, entonces es un sistema cerrado. Porque no entra masa, tiene una masa fija, ¿verdad? Ahora, hay el sistema es abierto si la masa atraviesa el sistema. Entonces, un sistema abierto sería como imaginar, esto es un sistema cerrado, ¿verdad? Podríamos calentarlo. Si lo ponemos, por ejemplo, en un baño María a temperatura mayor, este sistema se enfría, se calienta. Si lo ponemos en hielo, él se enfría. Entonces, la masa es constante ahí adentro. ¿Por qué es constante? Porque yo tengo esto cerrado y no le estoy echando nada. Entonces, en un sistema cerrado, no es que no tiene por dónde entrar, pero tenemos una válvula o varias válvulas que nosotros controlamos y que cerramos cuando ya tiene una cantidad de masa fija, y entonces no la vamos a cambiar y vamos a poder calentar o enfriar. Inclusive si tuviera un émbolo, podría cambiar el volumen, ¿verdad? Y al cambiar el volumen tendríamos trabajo. ¿Ok? Ahora, el sistema abierto tiene flujos de masa y energía. Sería como que imaginar que a este sistema le ponemos una tubería, le hacemos un huequito y le ponemos una tubería entrando y otro huequito y una tubería saliendo. Entonces, podríamos tener un flujo constante un flujo constante o variable, como sea. Podríamos tener un flujo de agua entrando y saliendo de él, ¿verdad? Equivalente, por ejemplo, imaginémonos un lavatorio o una pila en la casa en la que le ponemos el tapón y abrimos el tubo y le está entrando agua. Si nuestro sistema es esa agua que está adentro del lavatorio o adentro de la pila, él va a estar aumentando. Entonces, los límites del sistema están siendo atravesados por masa, ¿verdad? Si nosotros el taponcito del lavatorio lo abrimos un poquito, lo inclinamos un poquito y dejamos que salga un poquito de agua, entonces el agua va a estar tanto entrando como saliendo. Eso sería un sistema abierto. Entonces hay flujos de masa y flujos de energía, porque el sistema también pues puede tener intercambio de calor, intercambio de trabajo. Si esa agua es caliente, la que está entrando, pues el sistema va a poder
intercambiar calor con los alrededores. Y la superficie de control, esto es las fronteras de un volumen de control que se llama volumen de control cuando la masa atraviesa el sistema. Cuando tenemos un sistema cerrado, no le llamamos volumen de control, pero cuando está abierto, que la masa atraviesa los límites del sistema, entonces lo llamamos volumen de control. No se usa mucho usarlo, nada más decimos que el sistema es abierto. ¿Ok? La siguiente. ¿Ok? Ayer sí hablamos de los conceptos del concepto ese de que podemos analizar la termodinámica, las propiedades termodinámicas desde el punto de vista estadístico, viendo las moléculas, entonces esa es la termodinámica estadística, o desde el punto de vista macroscópico, el estadístico es microscópico, la termodinámica clásica es macroscópico, entonces se usa con propiedades que podamos medir como presión, temperatura, volumen, masa y cualquier otra cosa que podamos medir, puede ser una resistencia eléctrica o cualquier otra cosa. Bueno, entonces ese es el punto de vista macroscópico, que es el que nosotros vamos a ver. Ahora ya habíamos hablado de las propiedades intensivas y extensivas. Las intensivas no dependen de la cantidad de material, las extensivas sí dependen de la cantidad de material. Habíamos hablado de la densidad y el volumen específico, que son propiedades extensivas, ¿verdad? Perdón, intensivas, que no dependen de la masa. La densidad y el volumen específico, sin embargo, la masa y el volumen sí dependen, sí dependen de la cantidad de material, sí son extensivas, ¿verdad? Pero cuando las relacionamos una con otra, ya se convierten en propiedades intensivas, ¿verdad? Vimos las unidades de la densidad, hablamos de la densidad relativa, ¿verdad? Que era ver si algo es más denso o menos denso que el agua, entonces esa densidad relativa o gravedad específica era mayor que 1 para sustancias que sean más densas que el agua, menor que 1 para sustancias menos densas que el agua. Y habíamos hablado de que si la sustancia no es soluble en agua, pues entonces va a hundirse si la densidad es más grande y va a flotar si la densidad es más pequeña. Esa es la utilidad, ¿verdad? Entonces, la utilidad de la densidad, entre otras muchas cosas. ¿Verdad? Entonces, habíamos hablado de las propiedades de estado, que son las que definen el estado de la sustancia. Entonces, en los problemas que vimos, ¿verdad? Vimos presión y temperatura. Esas eran las propiedades que nos iban a indicar el estado del agua. Vimos temperatura y volumen específico, entonces nos describen el estado también. Usualmente para nosotros el estado es una presión y una temperatura, es lo que más es comprensible, ¿verdad? Entonces, si tenemos otra propiedad, pues podemos conseguir cuál es la temperatura o cuál es la presión, ¿verdad? Y se llaman propiedades de estado porque no dependen de cómo se haya alcanzado ese estado. Vean que en ningún momento nos dieron cómo llegamos a tener agua a 500 kilopascales y 200 grados, o la otra que vimos, 150 grados, con un volumen específico. Independientemente de cómo llegamos a ese estado, los valores que calculamos pues son, nos definen el estado de la sustancia. Ahora, no importa cómo lo alcanzamos, ¿no? Cómo llegamos al líquido comprimido, cómo llegamos a vapor sobrecalentado, cómo llegamos a un vapor húmedo, no importa. Esas propiedades nos definen el estado. La presión, temperatura y densidad o volumen específico, que es lo que más usamos. ¿Ok? Ahora, los sistemas, esto ya es nuevo, están sujetos a procesos que los hacen cambiar de estado. Entonces, un proceso
hace que el estado cambie hace que el sistema cambie de estado. Ahí vieron, hicimos un dibujito y teníamos un estado. Ahora, si le aplicamos a ese sistema un proceso, él va a cambiar de estado. Por ejemplo, calentamos, entonces puede ser que suba la presión o suba la temperatura. Eh, si los enfriamos, entonces va a bajar la presión y va a bajar la temperatura. Esos son, por ejemplo, procesos que podemos hacerle, un proceso de enfriamiento, un proceso de calentamiento. Podría ser que el proceso sea otro, que sea, no sé, agitación, o que le pongamos una resistencia eléctrica, alguna cosa, ¿verdad? Entonces, los procesos hacen que los sistemas cambien de estado. Entonces, hay diferentes tipos de procesos y los que vamos a ver son varios, pero el proceso de flujo estacionario, entonces, en este tipo de proceso, un fluido fluye a través de un volumen de control y no tiene cambios en el tiempo. Flujo estacionario quiere decir que no tiene cambios en el tiempo. Quiere decir que si tuviéramos una tubería entrando y saliendo de acá y ponemos un flujo de agua, aquí no nos va a cambiar, vamos a poder lograr mantener ese mismo volumen sin cambiar esa masa que está allá dentro de ese tanque sin cambiar, haciendo que la masa que entra y la que sale sean iguales. Entonces tenemos un flujo estacionario. No va a cambiar con el tiempo, aunque las moléculas que hay pues van a ser diferentes, porque si tenemos una tubería entrando y saliendo, vamos a tener un cambio en las moléculas, pero como no estamos viendo el punto de vista microscópico, sino macroscópico, lo único que vemos es que el volumen se nos mantiene. Eso es un proceso de flujo estacionario. O sea, hay un flujo de la sustancia a través de él, pero no van a haber cambios con el tiempo en lo que es la masa que tiene allá adentro el sistema. Ahora, el proceso uniforme es que los fluidos que están dentro del sistema, lo que es la sustancia, no cambia las propiedades. Entonces, se refiere básicamente a que ese flujo que estamos haciendo entrar al sistema y que estamos haciendo salir al sistema, tiene siempre las mismas propiedades. O sea que si acá metemos agua caliente a una temperatura, siempre va a estar, va a ser agua caliente a esa temperatura. No que dentro de un ratito va a estar a otra temperatura el agua que está entrando, sino que es uniforme esa propiedad con el tiempo, no nos cambia con el tiempo. Lo mismo a la salida, ¿verdad? Si a la salida sale a otra temperatura, digamos si esto es agua fría, agua tibia y aquí nos entra agua caliente y aquí sale a una temperatura más baja, pues esa temperatura se va a mantener en el tiempo. Eso es un proceso uniforme. Eso quiere decir que los fluidos no cambian las propiedades. ¿Por qué? Porque acuérdense que las propiedades cambian con la presión y con la temperatura. Entonces, vamos a mantener esas condiciones constantes. Eso es un proceso uniforme. Ahora, cuando tenemos sustancias allá adentro que no están tendiendo a cambiar las propiedades, pues vamos a tener un sistema en equilibrio termodinámico. Cuando estamos pensando en agua o en un fluido que no es compresible, quiere decir que no lo podemos comprimir aunque aumentemos la presión, pues podemos imaginar el equilibrio termodinámico. Por ejemplo, una bomba bombeando agua. Si el agua está fría, la bombeamos y por el hecho de bombearla no va a salir caliente al otro lado, nada más le aumentamos la presión y la velocidad, ¿verdad? Pero cuando tenemos gases, el asunto es otro.
¿verdad? Porque los gases, si le cambiamos la presión y la temperatura, el volumen, ellos van a cambiar. ¿Verdad? Entonces, la idea es que el gas que nosotros comprimimos con un pistón, si él está en equilibrio térmico, va a tener la misma temperatura en cualquier punto. ¿Eso qué quiere decir? Voy a dejar de compartir un segundo y vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Perdón, vamos a cambiar de cámara. Eso quiere decir que tenemos un gas, tenemos un sistema de pistón, cilindro. Aquí tenemos el pistón y aquí tenemos un gas. Entonces, ese gas está en equilibrio. Ayer hablaba de lo que es uniformidad en las propiedades, ¿verdad? Cuando tenemos agua, pues es muy fácil decir que sí, vamos a poner agua, ¿verdad? Si ponemos agua o un fluido, es muy fácil decir que si tomamos de acá o tomamos de acá una muestra, ¿verdad? De dónde la tomemos, tiene las mismas propiedades. Para un gas es un poquito más complicado porque los gases no se quedan quietos cuando están contenidos. Ellos siempre se están moviendo. Entonces, se dice que el gas está en equilibrio si tomamos una muestra de acá, la temperatura y la misma temperatura y presión que hay acá o que hay acá. Entonces, si independientemente de cualquier punto del sistema que tomemos, las propiedades son constantes, eso es un sistema en equilibrio. ¿Okay? Entonces, vamos a compartir la pantalla otra vez. Entonces, el sistema no va a tender a cambiar dentro de él si él está en equilibrio, ¿verdad? Ahora, puede ser que la elevación afecte la presión, ¿verdad? Porque hay fuerzas gravitacionales, pero nosotros usualmente no vamos a tomar en cuenta ese cambio porque nuestros equipos están anclados, ¿no? Están bien anclados al piso, bien anclados y no se van a estar moviendo. No vamos a estudiar equipos que se estén moviendo, como por ejemplo, el único equipo que para nosotros se puede estar moviendo es un cisterna transportando sustancias químicas o cualquier tipo de sustancia, ya sea agua o cualquier cosa, o por ejemplo un sistema de refrigeración de helados pinos donde mantienen la leche fría desde que la toman en la finca hasta que llega a la planta de helados pinos. Entonces son camiones refrigerados, ¿verdad? Entonces son sistemas que se están moviendo y pueden cambiar de elevación. Aún así, vamos a asumir que las fuerzas gravitacionales no nos van a afectar y para efecto de nosotros tampoco nos van a afectar porque usualmente los equipos están en un lugar y no los movemos de ahí. Entonces vamos a la variación. Si el sistema se nos estuviera moviendo porque es un camión o un transporte, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, pues podemos considerar cambios gravitacionales, pero no los vamos a considerar porque siempre la variación va a ser muy pequeña y, como les digo, la mayor parte de las veces estamos con sistemas anclados al piso. Entonces, si el sistema está en equilibrio respecto a cualquier posible cambio de estado, se dice que está en equilibrio termodinámico. O sea que él no va a cambiar de estado, ya lo tenemos estable, ¿verdad? ¿Cuándo podemos tener un sistema estable? Estabilizado. Cuando, por ejemplo, si él tiene una tubería de entrada, si él tiene una tubería de entrada y una tubería de salida, ¿verdad? Aquí tenemos una entrada y aquí tenemos una salida. Entonces, aunque nosotros estemos siempre inyectando una cantidad de sustancia,
el nivel no nos va a variar y entonces él está en equilibrio. Pero al principio, cuando comenzamos, perdón, dejar de compartir para yo ver y para que ustedes vean que lo que estoy haciendo yo. Tenemos un sistema en el cual tenemos entrada y tenemos salida. Al principio pues va a estarse llenando hasta que llega un punto donde ya tenemos una cantidad fija y esa cantidad se mantiene constante porque la masa que entra y la que sale son iguales. Entonces, ahí tenemos un sistema en el cual tenemos un flujo estacionario porque el flujo másico no cambia con el tiempo y la masa que está dentro del sistema no cambia con el tiempo. Este es un sistema que está en equilibrio, ¿verdad? Entonces, el equilibrio termodinámico es importante porque cuando los sistemas no están en equilibrio, ¿no? Déjenme ver si están, pues es muy difícil de analizarlos matemáticamente. ¿Ok? Ah, perdón, no me sonó el timbre, el timbre de las 9:50. Entonces, me van a disculpar, no sé por qué no me sonó, seguro lo apagué. Entonces, son 9:58, vamos a comenzar a las 10:08. Vamos a descansar 10 minutos y venimos a ver esta parte de lo que son los procesos de cambio.